Se ve bien la congregación así, es que esta vez no voy a pasar a las mamás acá enfrente. Mire que ninguna hermana vino a decirme, oiga, ¿por qué nos pasa enfrente? Quiere decir que ya aprendieron el silencio, ¿verdad? Gloria al Señor por eso. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Si sigue en silencio, le indicaré cuál es el versículo que le voy a acompañar a que leamos todos juntos. Y qué bárbaro, ya terminamos el capítulo 2. Eso fue rápido, ¿verdad? Cuatro domingos nada más. ¿O será que el pastor le apresuró el paso para no estar tan atascado en esos temas? Pero bueno. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 12 de la primera carta a Timoteo: porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. Dios bendiga la lectura de su palabra. Ahora todos ahí sentados, pero todavía con referencia, vamos a leer juntos a una voz el versículo 14. Versículo 14, todos a una voz, dice la palabra de Dios así: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Amén. Sonaron muy bien. Vamos a repetirlo una vez más. Versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Acompáñenme en esta introducción a establecer y a fijar un punto de referencia a través del cual tengo firme convicción. Dios me ha indicado, y lo pondré ahí como referencia con la convicción que Dios me dará, porque podrá ser facilitador de la recepción, aceptación y entendimiento de este mensaje. Ya antes se lo he ilustrado así. Este punto de referencia al que me quiero referir es como el punto seco, ¿verdad? Ese punto que cuando hacíamos en las clases de la escuela un círculo, teníamos un compás, ¿se acuerdan? Que tenía una punta muy filosa. Y esa punta era la que a veces horadaba las mochilas, ¿no? Ahí traía su compás y traía la puntilla de fuera. Para poder hacer una circunferencia se tenía que poner ese punto, y mientras ese punto estuviera bien fijo se podía trazar muy bien una circunferencia. Si ese punto se movía, ya la circunferencia no salía tan limpia, salía movida, no salía regular. Pero mientras el punto seco estuviera bien fijo y se cuidara de que el punto seco no saliera de su lugar, podía definitivamente hacer un trazo exacto de la circunferencia. Pues así es como vamos a proponer este punto seco, este punto de referencia. Por favor, entonces enfoque su atención a este punto seco en el que voy a apoyar el resto de este mensaje. Lo he titulado, ese punto seco, como el efecto del engaño. El efecto del engaño. Punto seco. Fíjenlo así en su mente y aprendámoslo juntos. Y que el Espíritu Santo lo finque como convicción en usted y en el que habla, para que nuestro discernimiento, no solo hoy, pero a partir de hoy, en el resto de nuestros días acá, de este lado de la eternidad, sea aprobado y comprobado por Él. Una convicción en la que va a encontrar una aprobación en este punto seco. Nuestras civilizaciones, regidas por el pecado y por el padre de mentira, que es Satanás, según lo expresa Juan en su Evangelio, en el 8:44 del mismo, donde lo
descubre y lo identifica como padre de mentira, han hecho un notable y hasta extraordinario trabajo infiltrando en la cultura el engaño alrededor nuestro. Somos unas culturas y unas civilizaciones vendidas al engaño. Ese es el efecto engaño al que me quiero referir cuando digo el punto segundo. El efecto del engaño. Los griegos gozan del reconocimiento histórico de haber elevado a nivel de arte el engaño. Fingir, burlar, hacer una farsa, un fraude, una apariencia, una treta, un ardid, una argucia y una falsedad. Y digo que los griegos son los que lo elevaron al grado de arte porque a ellos se les atribuye precisamente esta configuración artística que llamaron teatro. Tespis fue un dramaturgo griego del siglo VI antes de Cristo, con la herramienta de la dramatización literaria como estandarte, el que vino a ser el primer actor de la historia universal. ¿Cómo habría de hacerlo? ¿Cómo podría llevar a cabo su nueva profesión? Fingiendo. Se trataba de fingir ser. Yo era nadie, pero fingía ser que era el emperador, y entonces empezaba a proceder como el emperador. Yo era nadie, pero fingía ser un guerrero, entonces me caracterizaban como guerrero y levantaba una espada en una mano y un escudo en la otra y ya estaba engañando. El efecto del engaño. La evolución de aquel teatro 6 siglos antes de Cristo hizo que evolucionara ese teatro y esa arte llegó hasta la pantalla grande, el cine, y a los melodramas. Y hoy en día el poder económico y de control de masas premia a los mejores actores y actrices, los mejores, la mejor obra, la mejor puesta en escena, los mejores. Espérenme, ¿son los mejores haciendo qué? Engañando. El efecto del engaño. En ese deplorar ambiente de enajenación y despiadada manipulación que esta sociedad no solo acepta, sino que hasta procura, y a veces con desesperación y vehemencia. La gente gasta hasta lo que no tiene y se desgasta emocional y mentalmente, solo en aras de responder a lo que el engaño les causa. El efecto del engaño. Recuerdo cuando uno de los episodios de esta serie Star Wars, no sé si era el quinto o el sexto, estaba por salir. El sobrino que radica en Nueva York nos mandó una fotografía porque él estaba en la fila, que un día antes se empezó a formar para entrar a ver la premiere de esa película. Y ahí estaba la gente, la temperatura estaba a 28, 30 grados, que serían bajo cero en centígrados. Y ahí estaba toda la gente, unos vestidos de un personaje, otros vestidos de otro y otros vestidos de otro, y ahí estaba el sobrino. Y nos mandó la foto y dice: aquí estoy esperando la premiere que va a empezar hasta mañana, faltaban más de 15 horas para que empezara. Pero ahí estaba ya esperando ser uno de los primeros que podía ver esta versión del nuevo capítulo en la saga de la Guerra de las Galaxias. El efecto del engaño. El efecto del engaño. En ese efecto encontramos suicidios como el del actor australiano Heath Ledger, de 28 años. Si usted se acuerda, hace 3 o 4 años fue muy sonado. Los que investigaron encontraron que el estado emocional de este actor joven, 28 años apenas, buen actor, buen engañador, pues, tenía un reto profesional para sí mismo.
superar a otro gran actor que 20 años antes había hecho también el mismo papel del Guasón, Jack Nicholson, o Nicholson, como se pronuncie. Había hecho tan buen papel aquel, que la oportunidad que estaba viendo este joven de hacerlo ahora, lo llevó a encerrarse por más de un mes en una habitación de hotel para mentalizarse y prepararse psicológicamente, trastorno que lo llevó a rodar la cinta, a grabarla completamente alterado ya de sus facultades mentales. Se automedicó, cayó en depresión, y cuando lo encontraron muerto en su departamento tenía un cóctel de barbitúricos con alcohol, con otras sustancias que fueron los que le causaron la muerte. Oh, pero él tenía que superar al anterior, en la serie esta del Caballero de la Oscuridad. Fíjense nomás, qué nombrecito, ¿no? El Guasón, ahí en la película de Batman, el efecto del engaño. Oiga, es que el engaño tiene más poder del que nos imaginamos. En sí, el éxito que tiene el engaño es que nos encuentra desaprevenidos, con la guardia baja. Entonces, cualquier golpecito nos tumba. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, no estamos cubriéndonos. Lo sutil del efecto del engaño nos hace ser más fáciles presas de él mismo. La vigencia de este pecado como régimen de conducta o de proceder, sea personal o colectivo, en la sociedad actual, nos ha ido llevando a tener que clasificarlo, dada la diversidad de variantes que se observan. Ya se habla del engaño casual o el circunstancial. ¿Qué está haciendo aquí? Vine nada más a checar una información que necesitaba. Y no es cierto. Pero ya engañaste, ya cometiste el pecado tal cual. Salga por atrás, hermana, si va a salir, por favor. Gracias. También encontramos el engaño conyugal, que tiene inclusive diferentes matices y diferentes grados. El engaño político, qué mejor que los políticos para engañarlo. Ustedes vengan, voten por mí y yo les construyo un puente sobre el río. Oiga, señor político, pero aquí no hay río. Pues también les pongo el río. Engaño. Engaño político. El engaño social, el emocional, el comercial sobre todo. ¿Sabe por qué hoy en día la gran mayoría de los viajeros viajan? Por el engaño de las aerolíneas. Pocas veces se hace un viaje de acuerdo a lo planeado y con oración de por medio. ¿Quién determina cuándo va a viajar? El viajante. Cuando la aerolínea pone en oferta los boletos. Y claro, la aerolínea los pone en oferta no porque quiera beneficiar al público, es porque tiene déficit de pasaje y tiene muchos espacios vacíos en sus aviones. Entonces dice, pues en lugar de irme vacío, aunque sea hay que llenarlo con una cuanta cantidad de gente ahí que a manera de ganado se venga a apilar y le damos la mitad del precio del boleto. Y ahí vamos nosotros. No, aprovecha una ganga, por eso puede venir. En alguna ocasión esa pregunta se la hice a una hermana, ¿verdad? Que me dijo, hermano, disculpe, no voy a estar 2 semanas porque voy a salir, hermana, pero estamos hablando de esta fecha y estas fechas son especiales para la iglesia. Sí, hermano, pero es que puso un especial Volaris y pues, ¿cómo lo voy a dejar pasar? Ok. Ese es un engaño comercial. Cada semana en las tiendas se encuentra eso, ¿verdad? Ponen 10 artículos en oferta y evidentemente no incrementan el precio del descuento que están ofreciendo.
Pero el resto de los productos alrededor tiene un incremento más alto. Y de los 10 artículos que estaban en oferta, usted compró 2, pero se llevó otros 20 que estaban inflados en precio. Engañados. Engaño social, comercial. Hay engaños delictivos o legales. Engaños de identidad, ¿verdad? Engaños de doctrina. Todo parece estar correcto, pero no cumple el requisito que la palabra de Dios nos dice que tenemos que cuidar a la hora de practicar lo que aprendemos de la palabra de Dios como doctrina. Hacer lo correcto, de la manera correcta, por los motivos correctos. Y a veces nos encontramos con que uno de esos 3 no se cumplen, pero no le hacen, pues, total. Engañados. Engaños de doctrina. Engaños compasivos, intencionales. También hay quienes se engañan intencionalmente. ¿Se acuerda de la iglesia de Sofía? ¿Cómo les fue, verdad? Pero ellos lo tramaron, al grado de que cuando ya había muerto Ananías, viene Zafira y Pedro ratifica con ella: a ver, ¿en cuánto vendiste la heredad? ¿En tanto? Sí, en tanto. Estaban. Ese es un engaño intencional. Y el de conveniencia, el cual aquel que me va a ayudar en un momento dado a librarlo, ¿no? O a no pasarla tan mal si me descubren que engañé. El conjunto de acciones o palabras con las que se hace creer a alguien algo que no es verdad. La raíz etimológica el vocablo tal cual sonaría como ignare. Al interior, ignare, charlar, parloteando, exagerando y burlándose. Y terminaría con un sufijo de o, que quiere decir acción o efecto, de proceder de esa manera. Bajo esas circunstancias y conociendo este punto seco, ¿te acuerdas que le dije que es el punto seco, el efecto del engaño? Vamos a poder no justificar, pero entender mejor por qué es que Eva fue engañada. Eva se entretuvo, hizo amistad con la serpiente y lo hizo, escuche bien, mujer, hermana, aquí, a espaldas de su esposo, a distancia de su esposo y sin hacer partícipe a su esposo. ¿Cuántas mujeres hay que hoy en día han hecho de este proceder su práctica diaria? El engaño llega y entonces se disparan a manera de metralleta muchas excusas de por qué se está padeciendo de las consecuencias del engaño. Lo que le pasó a Eva es que incurrió en transgresiones bajo el estado del engaño. Su credulidad, su ingenuidad la llevaron a dar por hecho que lo que le estaba diciendo la serpiente era verdad. Y nada más y nada menos estaba delante del padre de mentira. Usted sabe que la mentira es el único pecado que tiene paternidad en la Biblia. Yo todavía no he encontrado otro. Si usted se encuentra uno, me lo dice para aprenderlo. Pero cualquier otro pecado se menciona así, como una falta flagrante, como un no errar, como un no dar en el blanco, como errar. Pero cuando habla de la mentira, dice que ese pecado tiene un padre y es Satanás. Y Eva, ingenua e incrédula, hace amistad con este personaje y le cree todo lo que el personaje le dice. Y la protección del esposo no la necesito. Y la distancia del esposo, pues porque no se vino conmigo.
Y ese es el proceder de muchas mujeres hoy en día. Por eso todavía el efecto del engaño en la mujer de hoy en día todavía sigue teniendo el éxito que tuvo en el Edén. Como le sigue funcionando al enemigo, pues lo sigue implementando, lo sigue llevando a cabo. No, hermano, no, hermana. Desde ese púlpito no te voy a predicar lo que debes hacer o lo que no debes hacer, lo que tienes que hacer o lo que sí tienes que hacer. De este púlpito se te predica lo que la palabra de Dios dispone y lo que una verdadera hija de Dios ha de hacer o a dejar de hacer. Si tú la haces o no, depende de ti y de tu verdadera relación con Dios. Pero aquí sí se te dice y se te instruye: una verdadera creyente procede así. No debe proceder, no tiene que proceder, no. Una verdadera creyente procede así. Pues yo no procedo así, hermano. ¿Está bien? Ya te revelaste quién eres. Porque la que es ha de proceder así. De otra manera tendría yo que decirle: tiene que, debe de, y aquí desgañitarme gritando. ¿Acaso a alguien de nosotros que estamos vivos físicamente, alguien nos tiene que gritar que tienes que respirar? Tú tienes que respirar. El que se precia de ser un ser humano respira. Vamos, respira, tienes que respirar. Tu deber como humano es respirar. Diría: ¿esta persona está loca? Pues claro que tengo que respirar. Que si no respiro, entonces estoy muerto. Pues exactamente lo mismo. El que tiene una vida espiritual vigente por su verdadera conversión ha de proceder como la palabra de Dios lo dispone. Pues yo no, pues Dios tenga misericordia de ti. Porque ¿usted cree que de este púlpito se puede convencer a alguien? No, es el Espíritu Santo. Si es que puede dar testimonio del Espíritu que mora en ti, si ya fuiste regenerado por tu identificación con Dios. Engañada, incurrida en transgresión. Ahora sí vamos al mensaje. Vamos a pedir que Dios nos dirija en el mismo, ¿ok? Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro, gracias porque nos dejas llegar a la hora de predicar tu santa palabra. Líbrame, Señor, de errar o de cargar intencionalmente desde mis flaquezas humanas cualquier declaración que será proclamada a la hora de predicar esta porción de tu palabra. Unge los oídos de cada oyente y que por tu gracia y para la gloria tuya, aquel que tenga oídos para oír, oiga. Aquella que tenga oídos para oír, oiga. Y haya la sensibilidad suficiente para acatar y corregir lo que tú has de disponer después de este tiempo. Oh Señor, que tu Espíritu Santo tome control absoluto en esta hora. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. No olvide el efecto del engaño. El efecto del engaño. El efecto del engaño. Siempre y cuando no se esté ante un mentiroso compulsivo o mentirosa compulsiva, los motivos más socorridos que ya son oficialmente justificables para engañar son evitar un castigo, ganar reconocimiento, mantener privacidad, aprovechar una oportunidad urgente, escapar de situaciones que anticipamos podrían volverse más complicadas. Las rutas por las que el engaño encuentra a su presa son las mismas por las que sus presas lo encuentran a él. Según su inerrable palabra, el engaño a sí mismo. La palabra de Dios nos dice, a manera de testimonio en Santiago 1:22, y celebro poder encontrar un versículo como este, porque dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos. Es que aquí ya no interviene Satanás como padre de mentira, ya no interviene una urgencia o un intentar salir bien librado. No, ya el engaño es contra mí mismo. Yo mismo me engaño, caigo en esa actitud mitómana. Soy tan bueno mintiéndome que me creo mis mentiras. Y entonces, en ese círculo vicioso, la mujer dice: ¿por qué voy a tener que atender lo que la palabra de Dios dice respecto a respetar a mi marido, por ejemplo? Eso es de otro tiempo, engañada. Pero lo compras, te estás engañando a ti misma. Te estás engañando a ti misma. Ya no tienes que oírlo de parte de nadie. Ya tú vendiste tu engaño y tú te lo compraste y es tuyo. Engañándoos a vosotros mismos. Oyes, pero no haces. ¿Y por qué? Pues porque no. He tenido consultando a matrimonios donde le digo: hermana, usted sabe que esta es su postura bíblica. Sí. ¿A qué atribuye que no la haga? Pues, ¿a qué no? Por eso, pero ¿por qué no? No. A ver, explíqueme, ¿cómo puedo entender su respuesta? Pues, ¿a qué no? Yo no pienso que es así. Engañada a sí misma. Oye la verdad, verifica la fuente de la verdad, interpreta la verdad, una verdad que está reforzada por la eternidad, por los testimonios, por su veracidad. Pero ella dice: no, no es así, no conmigo. Una verdadera creyente no se engaña a sí misma. Las destrezas adquiridas bajo la influencia de convicciones ajenas, diluidas por la laxitud denominacional muchas veces, es que se heredan ciertas capacidades que yo podría decir son raras respecto de cómo explica que haya familias en la iglesia que en un momento dado se involucran tanto en servir al Señor que la cohesión familiar se rompe y a nadie le importa eso, ni al hombre, ni a la mujer, ni al líder, ni al pastor, cuando la familia es el núcleo de cualquier otra organización más allá de lo que es la institución divina de la familia. Y ahora resulta que está tan involucrado, tan involucrada, que no puede fomentar esa comunión. Así es que amar a mi esposa, pastor, pues, ¿qué le pasa? Tengo tantos ministerios que no tengo tiempo para amarla, para pasar tiempo con ella. Sujetarme a mi esposo, hermano, si tengo que ir a tal o cual estudio y a este otro, no puedo. Así es que él se caliente la comida y que él vea lo que se lava, porque yo no puedo. Ya hay esas posturas en el corazón de las iglesias. Por eso digo, influencias un poco de convicciones un tanto cuanto diluidas y raras. Leemos ahí en Génesis 3:4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. En aquel diálogo aparece la primera mentira. Versículo 5: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Eso era cierto. Y seréis como Dios. Segunda mentira. Tercera: sabiendo el bien y el mal. A partir de este lamentable estado de engaño, la mujer ya está propensa a la transgresión de lo dispuesto por Dios. Llegaron los 3 engaños, la mujer los compró y ya está donde Satanás la quería. ¿Ya? Llegamos al versículo 6.
Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y algo codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. El efecto del engaño. Y comió. Transgresión consumada. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Pablo está haciendo esta referencia a Timoteo. Algo que había acontecido 4,000 o 4,500 años antes, ahora lo está trayendo Pablo para recordárselo a Timoteo. Y le está dando detalles respecto de esta trama del enemigo. Por eso no podemos decir que es sorprendente la vigencia que Pablo le da en sus escritos, no nada más a Timoteo, también a los corintios. Cuando ya en 2 Corintios 11:3 les escribe y le dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermana, hay un temor en Pablo expresado aquí, que es una carga que el mismo Dios tiene. Que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los sentidos de ustedes sean de alguna manera extraviados. De alguna manera extraviados, no de una manera flagrante, no, Satanás no es tan bobo para manifestarse cuán horrible él es. No, de una manera sutil, gradual. No, yo creo que ahí en la iglesia se exagera mucho, ¿no? Yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello, ¿qué me pasa? No me pasa nada. Puedo hacer aquí, puedo decir acá, ¿y qué me pasa? No me pasa nada. Puedo probar aquí, probar allá, ¿y qué me pasa? No me pasa nada. Hasta es una frase que se oye mucho: no pasa nada, no pasa nada. Oye, pero no debes decir: no, hombre, ¿qué puede pasar? No pasa nada. Satanás. Es así como vuestros sentidos pueden ser de alguna manera extraviados. ¿De qué? De la sincera fidelidad a Cristo. La pureza de la iglesia estaba de por medio. Por eso Pablo escribe como escribe. Su testimonio, su verdad, su centro, su conversión y su transformación. Dado todo este argumento, Pablo agarra su pluma y escribe en el versículo 12. Punto número 1. Lo que sí y lo que no se le permite a la mujer. Engañada incurrió en transgresión. Lo que sí, estar en silencio. Para que, como dice el versículo 11, que es el versículo previo a los que leímos y que ya abordamos la semana pasada, ¿por qué se va a quedar callada? ¿Porque quiero tenerte con un pie en el cuello para que no digas nada? No, eso es lo que las feministas promueven. No tienes por qué ser sometida o ser discriminada. ¿Cómo que en silencio? No, ese silencio no lo prescribe la palabra de Dios para tenerte así. Según el versículo 11 dice: aprenda en silencio. En otras palabras, el silencio es para que aprenda, hermana. Los venenosos del engaño alcanzan la percepción femenina que desde una postura errada compra con facilidad sorprendente que estar en silencio es peyorativo, denigrante, discriminatorio y que con ella no se va a poder. No, señor. Conmigo no.
Ya espero que venga ese pastor y me quiera callar a ver cómo le va. En el original, esa exclamación que escribe Pablo escribiendo a Timoteo, no permito, es un saludable límite, es un saludable margen, una frontera, un coto, un confín o tope, para que la mujer no haga en la iglesia o en la congregación lo que capricho le plazca. Estar en silencio realmente es un privilegio que Dios da a la mujer. Y la que no ha sido engañada lo aprecia, lo practica y lo promueve. Además de que ese privilegio es un privilegio que se traduce en dignidad, la dignifica pues. Silencio. El sabio Salomón escribía en Proverbios 19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios, mire, le dignifica, es prudente. Es prudente. El mismo Salomón escribe en Eclesiastés 5:7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Note, dice donde abundan los sueños. No se refiere a aquel que se duerme y sueña. Ay, aquí están abundando los sueños. No. Se refiere a esas suposiciones, a esos sueños, a esos castillos en el aire que se suelen hacer. Ilusiones, suposiciones, opiniones. Abunda eso. Y oiga, no me puede decir usted que una mujer no tiene un pensamiento por naturaleza que la hace estar en ese estado permanentemente. A mí me sorprende mi esposa. y no es que la quiera evidenciar aquí. Pero estábamos ayer en la tarde y me hizo unas preguntas doctrinales de la clase que iba a enseñarle a los niños. Me acerqué y empecé a darle algo de instrucción. Y entonces yo supuse que dado que le estaba dando la instrucción, ella se quedó por 3 segundos así. Y dije, ya está entendiendo. Pero no. Su pensamiento ya había brincado al hecho de que hay un trabajador ahí construyendo la barda y que no sabía si el vecino se iba a enojar porque le había echado unos cuantos pedazos de barda a su propiedad. ¿Pero qué estás pensando? Te acabo de intentar destruir. Sí, pero a lo mejor el vecino se enoja a ver si no cayó nada de aquel lado. Cielos. Esa agilidad. Y no dudo que mientras estaba pensando eso, también estaba pensando lo que le había tratado de instruir, más aparte estaba pensando en la carita de sus alumnos que les iba a estar dando la clase, y quién sabe cuántos otros. Eso es una manera soñadora de ser, ¿no? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Eso es lo que sí, en silencio. Lo que no, enseñar o dominar al hombre. Por eso yo no puedo digerir mucho que cuando a una mujer se le califica como ama de casa, es porque ella es la que está pues en su vivienda como tal, encargada solamente de los quehaceres del hogar. Y usted dice, ¿por qué no está de acuerdo? Porque donde hay amos, necesariamente debe haber esclavos. Entonces es mejor decir una mujer que se dedica a su hogar. El ama de casa no se lo compró tan fácil, porque esa configuración, acuñada sobre todo en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, tiene que ver con un amo que tiene esclavos. Y en esa posición
la ama de casa tiene a su esclavo número uno, el esposo, y a sus esclavitos, los hijos. Y si hay vive un otro familiar, más esclavitos, y ella es la ama. Enseñar a dominar al hombre. Esto que sigue lo hago yo, o intentar hacerlo. Y lo hago solamente para apoyar doctrinalmente este punto didáctico. El sentido que la expresión del original dicta marca ese enseñar como una condición o un proceso. Una traducción más certera se extendería, pero es que en este caso es necesario extenderla. Tiene que ver con ser maestro, ser maestra. Y para ser maestro, bueno, bíblicamente es una función ministerial ejercida a partir de un don para ponerlo al servicio, no de un segmento o de un departamento, de algún subministerio designado por género, por edades en una congregación. No, sí a la iglesia en su asamblea plenaria. El ejemplo lo encontramos allá en Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Hay más pasajes, pero por cuestión de tiempo no los vamos a ver ahí en 1 Corintios 28, versos 4-11. La diferencia es clara y Pablo no margina a la mujer. No se trata de una marginación. La limita, sí, pero no la margina. Nunca la marginará. Y también eso tenemos testimonio ahí en Hechos 18:26. Cuando dice, y comenzó a hablar con denuedo, refiriéndose a Apolos. Los hermanos que estudiamos Hechos nos acordamos de este pasaje, de esta parte de la historia. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, ahí hay una mujer y hay un hombre, es una pareja. Oyen que Apolo está bien fervoroso, predique, con mucho denuedo, y solamente lo oyeron. Dice, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hermano Apolo, ven para acá, mira. Buen mensaje. Nomás que te brincaste este aspecto, no mencionaste este otro atributo de Dios, y empezaron a instruirlo. Y ahí está una mujer. Pero la mujer no lo corrigió en la congregación, lo hizo aparte. Tito 2:3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Oiga, qué paquete para las ancianas. Y no se refiere a las viejecitas ya reumáticas y encorvaditas que andan ahí, no, a las ancianas en la madurez espiritual. Es que se tiene que tener un testimonio que cubre perfectamente esas características. Sean reverentes en su porte. Si aquella mujer no es una mujer reverente, es de esta luchona echada para adelante, discúlpame, no puedes tener un ministerio en la iglesia así. Reverentes en su porte, no calumniadoras. ¿Sí entiende usted lo que es calumniar, verdad? ¿Cómo se inventan historias? No calumniadoras. No esclavas del vino. Y lo dice maestras del bien, o sea, un ejemplo. Cumples con esas características, entonces, y dice el versículo 4, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Para la honra y gloria de Dios lo digo, cuando el Señor me concedió ser por muchos años miembro de la iglesia allá en Tijuana. La esposa del pastor ahí era muy criticada precisamente por muchas hermanas de que ella cumplía con este perfil.
Y entre las hermanas había una de calumniar y de opinar y de condenar lo que era la esposa del pastor. A mí siempre me ha surgido una pregunta: ¿quién la llama a usted a opinar así de otra hermana? ¿De dónde sacó eso como obligación? Se erige como juez y no solamente juzga, pero condena. Y no nada más de la esposa del pastor, también de otras esposas, otras hermanas. ¿Y quiere ministerio en la iglesia? Hay un cortocircuito ahí. ¿Sabe qué? El efecto del engaño. El efecto del engaño. El efecto del engaño. A ser prudentes. ¿A qué va a enseñar a las jóvenes? A ser prudentes. Prudentes. Si la prudencia no es una de sus virtudes, ¿cómo va a poder enseñar prudencia? ¿Cómo? Si me puede explicar convincentemente, con argumentos sólidos y objetivos, estoy dispuesto a oírla. Cuidadosas sus casas, buenas, sujetas a sus maridos. Uy, no, pues va a sentir que no, ¿quién quiere estar sujeta al marido? Y luego cuando el marido es honesto, son aquellos. Espérese. A menos que quiere que la palabra de Dios sea blasfemada, porque así es como termina el versículo 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando vemos un ministerio como este, entonces, permítame una nueva pregunta, hermana. Si un ministerio como este lo asigna la palabra de Dios a través del apóstol Pablo cuando escribe a Tito y a los Corintios, ¿no cree tener suficiente con lo que la Biblia le asigna? ¿Verdad que sí es suficiente? Mucho más que suficiente, así es que no se engañe entonces. No incurra en transgresiones, pues. Número 2, engañada e incurrida en transgresión. El versículo 13, vemos un orden cardinal, primero y después. En cuanto al origen de uno, el hombre fue el primero, como de la mujer fue la segunda. Este orden es pura y absolutamente cardinal. No se da en orden de importancia y no hay razón para considerarse humillada o sobajada. Quien lo lee y llega a entender así sería bajo el engaño de Satanás. Otra vez ahí está el efecto del engaño. Ponga atención a lo que comenta John MacArthur. Esto es un comentario del hermano MacArthur. El papel subordinado de la mujer no fue resultado de la caída ni una corrupción cultural y machista del diseño perfecto de Dios. ¿Está entendiendo? Está muy acertado lo que dice MacArthur aquí. El hecho es que Dios estableció las funciones de la mujer como parte de su creación original. Ahí termina el comentario. Le pegó al centro el hermano MacArthur con ese comentario. En Génesis 2:18 leemos: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré idónea para él. Mujer, hermana, usted que atiende este mensaje, aquí o por las transmisiones en línea, ¿cuántas veces ha leído usted este versículo? Dios vio al hombre y lo vio solito y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Usted lo ha leído antes? A ver, levante la mano la hermana que haya leído alguna vez este pasaje. Lo han leído todas, se lo han encontrado, lo he enseñado. ¿Lo entiende? Mi oración porque ya se lo hayan predicado, se lo hayan enseñado en un estudio bíblico. Si así fue,
¿Ya ha podido discernirlo, aunque sea parcialmente? En alguna ocasión yo tomé este versículo predicándole a unas 70 mujeres de un ministerio infantil en esta iglesia. Y la gran mayoría de mujeres que estaban ahí me veían con cara extrañadas. La gran mayoría. Podría decir que de las 70 o 74 que eran, podría decir unas 60 estaban así como, ¿de qué está hablando usted? Y había unas cuantas, ¿verdad? Unas 10 que estaban asimilando y recibiendo el mensaje. Por eso digo, ¿habrá podido discernirlo aunque sea parcialmente? Si sí, entonces, ¿por qué entonces persiste en vivir más bajo la influencia de este mundo que bajo la dirección de la perfecta voluntad de Dios? La ayuda idónea que Dios hizo, no la hizo para los propósitos de este mundo, los hizo para los propósitos de Él. Y usted fue hecha, mujer, hermana, para ser ayuda idónea. Así es que permítame estas breves consideraciones. Empecemos por el principio. A usted, mujer, ¿quién la creó? ¿Bajo el diseño de quién está configurada? ¿Con cuál propósito eterno se le formó a usted? No quiero temer a sus respuestas. Confiaré en que Dios le ha dado las respuestas correctas. ¿Quién la creó? Dios. ¿Bajo el diseño de quién está usted configurada? Bajo el diseño divino de Dios. ¿Con cuál propósito eterno se le formó a usted para ser ayuda idónea? Y eso, hacer la mujer de Dios para hacer la ayuda idónea al hombre de Dios. ¿De acuerdo? Gloria a Dios. De entrada, entonces, usted no se autocrió con una autoconfiguración para autosatisfacer su autoestima. No, eso no lo hizo usted. Pues yo sí, entonces este mensaje no es para usted. Dios enseña y así lo revela en su palabra, misma que revela su soberanía y su irresistible gracia. A la mujer la creó como ayuda idónea. Ayuda, eso es. No es otra cosa. Ayuda. ¿Pero qué es ayuda? Mire, en la yunta en la que suelen trabajar dos bestias de carga, uno siempre lleva, y así se le somete, la responsabilidad de jalar y abrir el surco con el arado. El otro, que se amarra al lado, su única encomienda es complementar el trabajo aligerando el esfuerzo, el desgaste, y hacer más ligero el empuje y la carga. Ayuda a ayuntarse para sumar esfuerzo al trabajo. Eso es lo que quiere decir ayudar. Y luego dice idónea. Mi oración porque usted está aprendiendo que sea un 5% de esto, hermana. Es eso. Idónea tiene que ver con ideal. Sin rangos de mínimos, máximos o intermedios o parciales o ocasionales. Tan ideal como ideal se puede ser. Tomando su propósito como copia fiel y relativa a la idea de otro. ¿Quién es ese otro? Del que la mujer es idónea. Aceptó su esposo. No, yo no había pensado en mi esposo, entonces no aceptó. El único hombre que hay sobre la faz de la tierra para usted. Ayuda idónea. Entonces, ¿qué significa ayuda idónea? Bueno, ya se lo definí, pero si le puede ayudar en parte, no significa, la ayuda idónea no significa quien critica, quien cuestiona, quien se rehúsa,
quien se revela, quien compara, quien manda y dicta, quien menosprecia, quien no respeta. No, 1000 veces no. No es usted, hermana, no es usted a quien le corresponde condenar o calificar a su esposo. Eso solo le corresponde a Dios. Y no quiero decir que no tenga razón, probablemente tiene muchas razones en pensar así, en quererlo criticar porque tiene suficientes motivos para criticarle, en quererlo acusar porque tiene muchas acciones por las que usted podría acusarle. Aunque así fuese, de los más de 7,000 millones de seres humanos que hay sobre la faz de la tierra, usted, esposa, es la última indicada para proceder de esa manera en contra de su esposo. Por diseño divino, usted fue creada como ayuda idónea. Engañada, incurrió en transgresión. Número 3. En el versículo 14 vamos a ver quién sí y quién no cayó en engaño. Caer en engaño. La descripción es vergonzosa. A nadie nos gusta que nos vean la cara, y menos aún que se haga de dominio público. Caer en engaño. Caer lo podemos describir como un cuerpo u objeto que se desplaza de arriba hacia abajo. El efecto de la gravedad, ¿no? Lo hace caer. Un desequilibrio, una decadencia. Eva sí cayó. En ese particular evento, Adán no, aunque más tarde sí, también cayó. La mujer entonces, en esa condición de caída, fue, es y será presa fácil del engaño. Es el mismo enemigo el que la Biblia apoda el engañador o el acusador. Y esos motes, hermana, los tiene bien ganados. Por naturaleza, Eva no fue diseñada para asumir la postura de responsabilidad máxima. No fue diseñada así, hermana. Pues si viera a mi esposo, verá que sí. No, de todas maneras, no. Tan pronto tomó camino por su lado en aquella escena del Edén. Note usted. Y abandonó la compañía y protección de Adán. Y usurpó su liderazgo como cabeza designada por Dios. Ella, Eva, quedó vulnerable por causa del engaño y cayó. Con ese lamentable desenlace queda comprobado lo importante y determinante que es la permanencia bajo la protección y el liderazgo de su esposo. ¿Cuál fue el resultado inmediato e irreversible? Bueno, Adán dejó su papel de líder, siguió lo que le dictó Eva, y así se incurrió en transgresión, hundiendo a la raza humana en la corrupción del pecado, una violación del orden divino, de una autoridad y su subordinada. Ambos ya fuera de su lugar, ese lugar que se les había asignado divinamente, y por lo cual siempre ha sido, es y será responsable el hombre, Adán. Así es que quién sí y quién no. En una primera instancia Adán no, pero después sí, los dos. Punto número 4. Engañada incurrió en transgresión. Cuando llegamos al versículo 15, leemos lo que a la letra Timoteo escribió. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Permanecer en fe, amor y santificación. Pero habla de que se salvará engendrando hijos. Definitivamente se salvará no tiene que ver con la salvación de una condenación eterna. No hay ningún indicio de redención
en el contexto de lo que escribe Pablo. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo, no? Buena pregunta. Dice, pero se salvará. Pablo, a partir de este versículo, suelta a Eva como la referencia que había venido citando, y ahora su enfoque es en la mujer de Éfeso. ¿Se acuerdan cómo era la mujer de Éfeso? Lo vimos la semana pasada. Completamente saturada de influencia mundanal y idolátrica. Ahora el enfoque de Pablo para con Timoteo es esas mujeres después de ella. Y dice, se salvará. Puede entenderse mejor si damos el espacio a la interpretación que, de acuerdo al griego, diría será preservada, dado que de ningún ángulo del contexto cabe la interpretación de la redención para vida eterna, sino que será preservada. Las mujeres que levanten una generación de hijos piadosos serán preservadas del estigma de haber sido engañadas y por ese engaño haber caído en transgresión. Y ya hemos entendido que la transgresión es una violación de una ley, una disposición, un estatuto o precepto. Si bien en Génesis 1:28 las Sagradas Escrituras mencionan de manera derivada o indirecta la maternidad, con aquel fructificad y multiplicados que leemos ahí, llenad la tierra y sojuzgadla. Luego en el 2:24 del mismo Génesis se vuelve a citar indirectamente la maternidad, con aquel y se unirá a su mujer y será una sola carne. No es hasta el 3:16 del mismo Génesis donde se declara la ruta de la reivindicación de la mujer por aquella transgresión que cometió, habiendo sido engañada. En otras palabras, las consecuencias no se pueden evitar. Y ahora sí, viene la disposición de Dios. Se declara ahí la ruta de reivindicación de la mujer, dada aquella transgresión en la que cayó siendo engañada. Porque el 3 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Un juicio en 4 sentencias. La primera, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. La nuera mía ahorita está ya entrando a su 7º mes de embarazo y no se le reconoce. Ha padecido durante estos meses de embarazo. Y cuando estábamos aquí en el anexo, yo les preguntaba a las hermanas en el desayuno de las mamás, ¿usted la pasó mal en su embarazo? Y todas volteaban para arriba, ¿verdad? No hubo ninguna mamá que dijo, no, para nada, yo tenía mi barrigota acá y andaba muy a gusto en mi bicicleta, venía, saltaba, brincaba. No. Algunas inclusive tuvieron que parar su vida rutinaria, ¿no? Lo decía yo en uno de los devocionales esta semana, ¿verdad? Cuando mi mamá me estaba esperando a mí, tuvieron un fuerte accidente automovilístico. Mi mamá se hizo bolita y salió toda raspada de ahí. Y desde ese día hasta que nací estuvo en cama, ya no pudo. Son dolores. Y los ascos, ¿no? De la nada. Esos dolores. Yo les decía a las hermanas, ¿será cierto esto que dice la Biblia, no? ¿Sabe que en alguna ocasión le pregunté a un médico que trabajaba para el grupo Lori que yo dirigía? Dije, oye, en la anatomía o la embriología o la fisiología de la mujer respecto del cuadro ese ginecobstétrico en donde da luz a alguien, algún científico avanzado llegó alguna vez a postular que había dolores durante este tiempo de gestación de los bebés. Si lo uno no sabemos, a nosotros nomás nos enseñan como que es un hecho, que es un síntoma que hay que cuidar y como en un momento dado. Por eso, pero ¿quién dictó que eso pasara o cómo sale? No, es pura naturaleza. No, pues la Biblia sí dice, ¿verdad?
Yo les decía a las hermanas, ustedes tienen más argumentos para creerle a la Biblia que nosotros los hombres, porque son testimonio viviente de que los dolores, los padecimientos, las hormonas y todo se altera durante el tiempo de embarazo. Después el número 2, con dolor darás a los hijos. Yo les decía a las hermanas, les dolió cuando nació su bebé, hermano. Bueno, no, ya cuando nació no, porque pedí que me pusieran la epidural y pues ya, con eso ya se me. Pero ¿cómo le estaba doliendo? Ya iban a nacer el chamaco. Ya iban a nacer. Así es que por el 1 y el 2, las dos primeras son disposiciones testimoniales. La mujer puede certificar la veracidad de ese juicio o de esas sentencias en el juicio de Dios. El juicio sigue teniendo vigencia con las disposiciones 3 y 4. Y son disposiciones que la soberanía de Dios anota y que no son negociables o condicionales. Es exactamente aquí donde el riesgo de ser engañada sigue latente. ¿Por qué? Porque dice número 3, en esos 4 sentencias, y tu deseo será para tu marido. Tu deseo ya no será tuyo, hermana, ya no será tuyo, mujer, será el de tu marido. Tú podrás tener deseos, pero estarán sujetos a tu marido. Pues eso no se me hace justo. Pues yo no sé si es justo o no, pero sí sé que viene de la palabra de Dios, así es que arréglate con Dios, mujer. Y el 4, Él se enseñará de ti. Estará sujeta a la voluntad de su marido. Pablo tiene que escribírselo así a Timoteo. ¿Se acuerdan que estamos en la primera carta de Timoteo? Porque va a instruir a las mujeres que de la sociedad van a convertirse al evangelio. ¿Cuál sociedad? En el caso de Timoteo, la sociedad de Éfeso. Las mujeres esas que tenían como referencia a Afrodita, a todas las deidades de la mitología griega que eran femeninas, y a toda la banal y putrefacta manera de ser de la mujer en la sociedad, en donde ser sexo servidora era considerado un oficio de élite. Así van a venir las hermanas que iban a venirse a convertir a la iglesia en la que Timoteo estaba pastoreando. Y aquí vuelve Pablo a decirle a Timoteo, espérate, estas mujeres, estas hermanas que van a llegar al conocimiento de Dios, las tienes que instruir en este tenor. Ya no van a poder hacer lo que deseen. Ese deseo ya no será suyo, será de su marido. Y cuando dice en la cuarta sentencia, Él se enseñará de ti, le tienes que enseñar a Timoteo que deberá estar sujeta a la voluntad de su marido. ¿No será que solamente está siendo redundante Pablo cuando le escribe a Timoteo, dado que fue a esta iglesia de Éfeso a la que Pablo le escribió en Efesios 5:22? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Es una carta escrita por Pablo a la misma iglesia, con la diferencia de que esta otra carta de 1 Timoteo se la está escribiendo al pastor para que eso enseñe a las mujeres de esa iglesia. Pero en Efesios Pablo agarra la pluma y le escribe directamente a todos los oficiales de la iglesia: que se enteren, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y a lo mejor desde por allá preguntará a alguien: ¿cómo? Qué bueno que pregunta, porque así es como termina el versículo: sujetas como han de estar al Señor. En otras palabras, tú te rebelas en contra de tu esposo, no dejas que él te enseñoree, entonces estás rebelándote al Señor. Concluyamos pues.
Y vamos a concluir con la sinopsis que viene a ofrecer la misma carta de 1 Timoteo, pero allá en el 5:10 de la misma. Que tengan testimonio de buenas obras. Si han criado hijos, si han practicado la hospitalidad, si han lavado los pies de los santos, si han socorrido a los afligidos, si han practicado toda buena obra, fe, amor y santificación, es lo que decía el versículo 15. Habrán de ser testimonio cotidiano en la mujer. Esa fe, ese amor y esa santificación habrá de ser testimonio cotidiano en la mujer ante sus hijos. La apariencia, los ademanes, los pensamientos y la conducta de una mujer piadosa que se prescribe o se dispone para las verdaderas hijas de Dios en la iglesia ha de estar siempre motivada por la promesa de liberación de cualquier posición de inferioridad y el privilegio de ser quien tiene el gozo de criar a sus hijos. Ellos son su ministerio de enseñanza. Ellos son su ministerio de enseñanza. Y de su dominio, el de usted, mujer, el de usted, hermana, de nadie más. Cuando esos sigan su ejemplo y lleguen a ser muchachos piadosos. Yo lo decía hace algunos domingos, ahora que nuestros hijos son adultos y cada quien ya está fuera de casa, 2 casados, todavía uno soltero, me doy cuenta cómo la comunicación con su mamá es mucho más amplia y mucho más frecuente que conmigo. Si a la mamá durante la semana le hablan, no sé, entre llamada y llamada 1 hora, a mí si acaso me hablan unos 5 minutos. Y las más de las veces, si hablo con alguno de ellos es porque me pregunta concisamente, quiere consejo. Tengo esta situación, así, fulano dijo esto, este superior hizo esto con otro, bíblicamente cómo debo proceder. Ok, mira, vamos a ver. Y ya, 5 minutos ya colgamos y ya no vuelvo a ir de él hasta la semana que entra. Pero su mamá le habla continuamente. Qué bendición, ¿no? La bendición que tienes como mamá. Es una prerrogativa que no tenemos nosotros los padres. Ese es tu ministerio. ¿Quieres impactar piadosamente a tu hijo? Entonces, que tus deseos sean tuyos, son los de tu marido. Y que aceptes el señorío de él sobre tu vida. Y vas a ver cómo esos chicos van a ser hijos piadosos. Qué mejor manera de ser reivindicada después de haber sido la que por tu ingenuidad fuiste engañada. Y en el sentido genérico. Usted que ha prestado atención a este mensaje y que no conoce a Cristo como su Salvador, y aquí sí es mujer u hombre, si ha podido escucharlo, es porque Dios le dio oídos para oír. Y la fe es un don divino para salvación y viene por el oír. Y por 1 hora, no sé si un poco más, usted ha estado oyendo palabra de Dios. Si Dios le ha hablado, y siempre y cuando así sea, entonces usted tiene la oportunidad de recibir la fe para creer. Crea y arrepiéntase. Será la única manera de dejar seguir siendo engañada o engañado. Porque el Evangelio es la verdad. Como verdadera creyente, hermana, hermano, que dejemos de ser víctimas del efecto del engaño, que nos arrolla de una manera estrepitosa y escandalosa y definitivamente obstruye nuestro desarrollo espiritual y pone en entredicho la gloria de Dios.
causando el oprobio de su santo y perfecto nombre. Si lo hiciésemos así, ciertamente estaremos haciendo bien.